Hola, hola. Empezamos esta transmisión de domingo, de verano. Hoy vamos a hablar del libro de Marcela Serrano, Nosotras que nos queremos tanto. Somos Daniela, Camila y Ninoska. Las tres somos psicólogas de profesión, somos amigas, somos lectoras de la quinta región. Eh, Invitadísimos todos y todas a seguir escuchando nuestros capítulos que están en Spotify y también en nuestro Instagram. Para que no nos escuchen del pasado, también pueden dejar los comentarios ahí. La idea de este espacio es ir recopilando distintas producciones culturales. Lo ampliamos así porque al principio eran solo libros, lo pensamos, pero hemos pensado ampliar más allá. Libros de novela, ensayos, lo que sea, en torno al feminismo. Y cómo desde ahí nos interpela también nuestra vida privada, nuestra vida cotidiana, incluso nuestra amistad. Así que todos sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Vamos a contarles un poco quién es Marcela Serrano. Marcela Serrano es una escritora chilena que nació Espérate, en no dijimos que vamos a 1950. leer. ¿Sí lo Sí, dije? Ah, ya. a Marcela Serrano, nosotras que nos queremos tanto, este libro de aquí. Bueno, es una escritora chilena, nació en el 51. Bueno, ella viene de una familia humanista, creo que su mamá era novelista y su papá ensayista, muchos versos. Y sus hermanas, bueno, es la cuarta de 5 hermanas y todas son como del área de las humanidades. De hecho, una de ellas es psicóloga. Así que ahí tenemos el represent. Es la Cami. Ah. Plot twist. Plot twist. Bueno, ella estudió 2 años en París con dos de sus hermanas. Volvió a Chile y a propósito del golpe de Estado se tuvo que ir exiliada a Italia. Y cuando volvió, en plena dictadura militar, estudió Bellas Artes, siendo especialista en grabado y body art. Entonces tiene como ese lado artístico y que nos hace ver que en realidad ella no estudió para ser escritora, y eso suele suceder algo, como con los escritores, sobre todo en Chile. Bien, con respecto a su vida literaria, ella es considerada una escritora tardía porque su primera novela fue publicada cuando ella tenía 40 años. Entonces eso al parecer es como en el mundo editorial una escritora tardía. El género el que ella escribe es novela de ficción. Eh, Ella en general ha recibido no muy buenas críticas, la crítica como que no la ha tratado muy bien, y de hecho ella se siente, en algunas entrevistas ha señalado que se siente como identificada con las críticas que recibe Isabel Allende, y que ya podemos ver la historia hacia atrás con todo lo que sabemos que ha pasado también con Gabriela Mistral. Entonces ahí podemos ver una historia de críticas, y de hecho cuando yo estaba buscando, casi todas las cosas que se decían sobre ella las decían escritores hombres, y ella también de repente hace algunos análisis con respecto a eso, sobre todo porque los temas que ella trabaja en sus libros suelen ser en torno al feminismo y a una crítica o una visión más analítica de la figura de la mujer actual. Y sobre todo, obviamente, ambientada en el Chile actual, y en el Chile actual de la época en la que ella estaba escribiendo sus libros. Eh, Uno de sus libros tiene película, yo no lo sabía, así que lo podemos buscar en algún momento, lo vemos, que es el libro Antigua Vida Mía. Me parece que es una, Lo si no tengo. me equivoco, así como puedo pecar de estar equivocándome brígidamente, pero me parece que es una novela más policial. Y también Nosotras que nos queremos tanto, que es el libro que estamos leyendo, fue adaptada al teatro en su tiempo. Así que sí, la novela que no fue pensado, pero es la primera novela que publicó Marcela Serrano, así que estamos como en los inicios de su historia. Este libro fue, como ya nos va a contar la Dani, fue publicado a principios de los 90, que es cuando ella empezó como a publicar. Bueno, finalmente, bueno, si buscan en internet podrán ver que ella también ha ganado numerosos premios, tanto nacionales como internacionales, y hoy por hoy es considerada una voz destacada de la literatura latinoamericana. Sus libros han sido traducidos en diversos idiomas, y nada, pues que es una escritora icónica en nuestro país. Vale la pena leer. Bueno, este libro, como dice la Cami, fue lanzado, publicado en 1991. Bueno, mi edición tiene 257 páginas. Es un libro igual extenso, pero vale cada momento. Así a modo general, cuenta la historia
4 mujeres que se reúnen como en la casa de una de ellas, en el sur, como una casa de veraneo, y van recordando, el libro va relatando como la historia de estas mujeres, y no solo la historia de ellas, sino como también de la familia de ellas. Entonces también hay historias, por ejemplo, de las hermanas de alguna de las protagonistas, eh, y son temáticas bastante relevantes para el feminismo. Por ejemplo, se tocan temáticas del aborto, temáticas de, por ejemplo, la dictadura, y cómo al final también las mujeres participaban de esos escenarios políticos, del exilio, también de las relaciones amorosas, como en general, cómo se daban los matrimonios en ese entonces, cómo visualizaban el concepto de la virginidad, por ejemplo, la sexualidad. La verdad es que abarca como temáticas muy amplias de lo que es ser mujer, especialmente también en esa época, pero que también nosotros consideramos que son temáticas que son súper relevantes como en el Chile de hoy. Y para que vayan más o menos pensando como de qué trata, les voy a leer como la sinopsis de atrás. Dice, en el verano de 1990, 4 mujeres chilenas profesionales maduras se reúnen en una casa a orillas de un lago sureño. Habiendo compartido muchas vivencias, sobre todo en la última década, y momentáneamente lejos sus ataduras familiares, estas protagonistas cuentan desinhibidamente sus historias personales y la de su círculo social y profesional. Surge así una multitud de relatos cuyo hilo central, cuya voz es la perspectiva femenina, tejiéndose en un apasionante universo donde el dolor, el amor, el humor, la vida laboral y familiar, el encuentro y el desencuentro dan las claves de cierta condición humana básica, prácticamente intocada por la literatura chilena. Más allá del protagonismo de la mujer, la novela Nosotras que nos queremos tanto revela un trozo desconocido de la historia de muchos seres que han sido esenciales en la vida chilena de los últimos años. Y bueno, como algo también como que el libro destaca es como al final tratar de decir como son historias diferentes, en el sentido de que cada una tiene su historia, pero como que trata de decir también son historias muy parecidas, como que tenemos vivencias muy parecidas y las podemos compartir como mujeres. Es un libro muy bonito y muy que invita mucho como a la reflexión, de pensar los espacios como de amistad, los espacios, eh, de relaciones como en general, con el trabajo, con una pareja, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, la vamos a ir abordando en este espacio, pero más o menos eso es el resumen. Como, eh, no sé qué les parece al tiro conversar, como que nos pareció el libro. Sí, como siempre uy, perdón. Como siempre la estructura va a ser conversar un poco de algunas preguntas como orientadoras. Como este es un libro más bien literario, vamos a comentar un poco más en profundidad de las historias que se nos cuentan. Y luego obviamente la idea es finalizar con un análisis más amplio de cómo podemos analizar las historias aquí descritas desde el feminismo. Probablemente ya lo vayamos haciendo transversalmente, pero invitamos a los que nos estén mirando ahora o después, si después ven como los videos, el video que esté publicado en nuestro perfil, también pueden ir comentando qué les parece. Ahí podemos hacer ciertos diálogos. Sí, ¿qué nos pareció el libro? Ya, yo parto. Hoy sí me acabo de decir. Yo este libro lo había leído en la media, entonces fue reencontrarme como 10 años después. Hace mucho después, como 10 años después. Sí, voy a sacar este cálculo. Qué terrible. Ya. Como 10 años después de nuevo con esta lectura, entre medio había leído otros textos de la autora, porque desde ahí que me quedó gustando mucho. Me gusta mucho cómo relata, que como decía Camila, la crítica sí es bien parecida a la Isabel Allende en su estilo de escritura. Me encanta, porque de hecho me demoré mucho en leerlo, lo terminé hace poco, antes del almuerzo, porque quería disfrutarlo mucho, como cada historia, estar ahí, no, hay otros libros como que leo más rápido, este no, como que quería ir así un poco lento quizás, eh, y tiene esa gracia, creo yo, en el tipo de escritura, que por lo menos me pasó, de sentirme en el momento, casi como estar ahí entre medio de ellas, escuchando todo esto, viendo un poquito cómo eran las imágenes en los distintos escenarios que se mueven, o sea, en los tiempos de la UP, por ejemplo, ya luego en dictadura, cada una con su exilio, las que lo vivieron, posteriormente
en este contexto justo que en el retorno a la democracia y cómo configura también las vidas de cada una el escenario político. Eh, Eso, como que me transporta todo el rato a casi que a vivirlo con ellas. Insisto, como leerlo de nuevo fue un desafío, no me acordaba mucho, la verdad, o sea, me acordaba de qué se trataba en general, y de una de las historias las tenía muy, muy marcada, que hasta ahora de nuevo cuando la leí fue como el dolor de guata. Eh, pero eso, lo pasé muy bien, súper recomendado, sale súper barato, igual es un libro antiguo, por lo general las escritoras chilenas, creo yo, que están un poco devaluadas también como en el mercado. Por ejemplo, yo este libro lo tengo desde que me lo compré en el liceo, así que es muy chico. Me lo compré en la calle, como entre los libros escolares, y los otros que tengo de ella me lo he comprado 3 4 lucas. Entonces, de ahí también invitado a que si en alguna experiencia del libro, interesarse por lo. Mm. A mí me pareció, fue muy distinto también como la primera vez que lo leí. La Cami me había prestado el libro hace como 2 años, creo, Cami, no me acuerdo. Me dijo así como, Después de que tú me prestaras La Llorona. sí, como que yo partí leyendo La Llorona, no me acuerdo por, creo que la leí en el colegio La Llorona, que también es de Marcela Serrano, me fascinó ese libro, lo volví a leer porque me lo compré y creo que fue a lo mejor analizando para atrás, como que estaba tan viciada, de hecho es mi libro favorito como de la vida, La Llorona de Marcela Serrano, como que a lo mejor los comparé, no sé, pero como que no lo disfruté tanto como lo disfruté más esta vez, como tal vez porque también me pude a lo mejor ver mucho más en las historias o no sé, como que lo leí un poco más madura sin comparar a lo mejor como con el otro libro, pero es un texto que te atrapa, yo siento como que te puedes sentar una tarde a leerlo así mucho, porque es como, quiero seguir sabiendo de esta historia, y aparte son historias muy interesantes, como pensando que son mujeres que venían, la mayoría como de familias bien tradicionales, viven como situaciones que se escapan mucho de lo que su familia esperaba de ellas. Son mujeres muy como también aguerridas, entonces también como que invita mucho como a uno conectarse como con esa fuerza de, de esas mujeres que hicieron muchas cosas que las sacaban de su zona de confort o que cada cierto tiempo se cuestionaban como su vida. Eh, Me gustó mucho eso, me gustó mucho la idea de pensar también la amistad como de esa manera, así como a futuro, como siendo viejitas. O sea, no, ellas no son viejitas, viejitas, pero pensando como la amistad, así como la coca se nos pegó. Ahí. Como la amistad, así como pensando la... Qué bacán pensar la amistad como en mujeres que se reúnen en una casa de veraneo y, no sé, empiezan a pensar en su pasado. Como, eso, me gustó, está muy recomendado el libro, también recomiendo La Llorona, así como utilizando este espacio, también es un muy buen libro, me encanta cómo relata Marcela Serrano, la verdad es que tiene una forma muy poética, yo siento, y a la vez muy que te atrapa, insisto, como que es un libro que atrapa, me gusta. Sí, a mí igual me gustó, lo único que no me gustó fue que me acordara tanto. Mm, Igual lo leí como hace quizás 2 años también, pero me acordaba de cosas muy importantes. Entonces como que me dio rabia acordarme. Pero sí, la gracia que tiene esta autora, o sea, voy a hacer algo súper horrible que no debería hacerlo, pero yo lo voy a hacer, que es como comparar. Como esto de que se parece un poco a Isabel Allende, pero yo creo que me gustan más los personajes que crea Marcela Serrano, los personajes femeninos, de los que crea Isabel Allende. O sea, de Isabel Allende obviamente me gusta mucho como los escenarios que construye porque me gusta más la fantasía que escribe, más que este tipo de texto que no sé cómo se podría llamar, como novela cotidiana, no sé, como chucha, se me perdió una página. Novela, es que es como latinoamericana, como las cosas que escribe es como, no sé, como que, porque de hecho uno puede ver que en el libro no hay como un nudo, no es como que sea una historia como, no tiene protagonismo la historia central, sino que lo más relevante son los personajes más que la historia. mm, Como todo lo que va para atrás y todos los nudos como de esas propias historias como individuales. Pero el libro no tiene como una... es como un tiempo presente permanente.
que es como ellas en el lago y luego como haciendo muchos flashbacks, como que el libro son flashbacks. Entonces, eso es súper interesante de este libro, que en realidad no es como una historia, sino que son muchas. Y la gracia de eso es que al final es como cómo uno puede verse reflejado en esas múltiples mujeres que están siendo narradas. Entonces, eso es súper lindo y es como súper introspectivo también. Y obviamente tiene una prosa muy bonita, o sea, tiene frases preciosas, y yo aquí tengo mis post-it, no sé si se alcanza a notar, eso, de hecho, que el libro es muy bacán, de hecho, con lo que decía la Coca del precio, es muy cierto, o sea, yo tengo esta edición, que es de divulgación, eran de estos que vendían en la tercera, y de hecho está prohibida su venta, porque estos venían de regalo, y yo me lo compré, porque estaba prohibida la venta de esta edición, pero sí, pero me costó lucas. Este libro en muy buen estado, con una edición muy bonita. A mí me costó igual un poquito más caro, me costó 5.500 usado. Oh, caro, En un local. Caro para el libro usado. En un local, yo creo que me dijeron que era una edición antigua y todo. Pero igual lo vale, lo vale. No tenía otra opción. A ver, no, me pero costó encontrarlo. de esa, si no es primera edición, no lo vale. No, es la 12ª. Esta es la 18, la que tengo yo. Es que esta no tiene, ni tiene, ¿cachai? No, no le da. Pero, por ejemplo, igual es como rico este libro porque tiene como la hoja café. De hecho, tiene 360. Oye, a mí no me gustan los libros de hoja café. Oye, a mí depende. Me hace Depende sentir en 1800. Yo creo que depende. 1991. Depende del tamaño de la letra, porque por lo general es hoja café y letra muy chica. Ah, no, este es hoja piola. Café y letra piola, mira. Ah, entonces bien. Es como 11 Times New Roman. O 10 Arial. Bueno, después de esta como, no sé cómo se le puede llamar a este lapsus, también queríamos comenzar con la primera pregunta, que es comentar nuestros pasajes más queridos, y ahí alimentar un poco la discusión. Y obviamente también la Fran o Gonzalo que nos cuenten si lo leyeron. Es un clásico de la literatura chilena. Sí, ahí se arregló, dice la Fran. Ahora lo pueden leer. De hecho, a mí también se me arregló. Sí, qué bueno. Entonces sí era la señal. Solamente había que hacerlo figura en el lenguaje. Solamente había que reírse de aquello. Reportes técnicos, dice la Fran. Eso, po. Ya, Dani, di lo tuyo. Ya, mi momento favorito fueron muchos, pero el que seleccioné para esta ocasión fue el momento en que, bueno, varias de las protagonistas estaban militando como en partidos de izquierda. Era época de dictadura, entonces también era un momento complejo para ser parte de ese partido. Pero me encantó mucho la manera en que una de las protagonistas, que es María, comenta cómo al final, luego de ya haber pasado por su experiencia en el partido, haber vivido el exilio, todo eso, como que llega un momento en que se da cuenta que es como que se empezó a desilusionar un poco de haber pensado cómo fue esos momentos, y empezó a cuestionarse un poco como si realmente lo que ocurría ahí era como, fue positivo. O sea, no sé si la palabra es que no lo consideraba como parte de su historia y como que lo quiere negar, pero no lo diría así, sino más bien como ella empieza a darse cuenta que la idea del partido, que sea como tan algo colectivo y como tan todos por todos y no sé qué, uno no era tan así en todas sus dimensiones, porque comentaba cómo en ocasiones, por ejemplo, dinero que era para el partido se utilizaba en regalos de, no sé, algunos hombres para sus parejas, o cómo también muchas veces tuvo que dejar su propia seguridad. Le pidieron como el pasaporte, por ejemplo, y él lo entregó porque había que darlo todo, entonces como que no podía decir que no a nada. Y eso como también la metió como en un problema bien grande por el tema del exilio, no podía como no tener documentos o no podía moverse tan fácilmente. Entonces ella empieza a cuestionarse eso, como al final en ese partido, que era algo que al final acaparaba toda su vida,
no había algo individual de ella, como ella también era parte de eso, nunca se lo cuestionó, como yo como María, yo como mujer, yo como, no sé, a lo mejor esposa, hija, lo que sea, como pensarse más allá del partido, como que eso me pareció súper interesante porque creo que también muestra cómo como que también creo que es algo muy de las mujeres, en esa época especialmente, eso yo creo que aún sigue porque pensando que la mayoría de los hombres todavía lideran como esos puestos en la política, pero también pienso como en la otra historia como de Sara, como que lo voy a conectar un poquito así muy corto. Sara también militaba y fue como la secretaria de él no sé qué era como realmente un militante así como brígido, así. Era como un Era representante, un como saco un wea. presidente, por así Sacó hueá decirlo. primero y también, Claro. claro, tenía un rol súper relevante en la política de ese tiempo, como que iba a muchas charlas y se movía por el país y como que Sara fue como la secretaria de él. Y ahí yo también pensaba como al final la mujer siempre era como la secretaria de, pero no sé si ocupaba realmente en el libro, nunca se mostró como un momento en que relataran cómo las mujeres en esa época de dictadura y previo también a la dictadura formaban parte de las mesas centrales, como que siempre eran las que estaban atrás escuchando, las que estaban escribiendo lo que decían los hombres, pero no la que ellas querían decir, no tenían una voz, un espacio. No, no que no la tuvieran, yo creo que la tenían como dentro, pero no estaba el espacio para poder expresarlo. Y creo que eso me quedo dando vuelta porque siento que es una muy buena reflexión que se puede hacer de lo que sigue siendo a lo mejor la política hoy en día y lo que obviamente fue en ese tiempo, que al final no sé, o podemos estar muy de acuerdo o no con la izquierda o la derecha o con cualquier movimiento, pero no podemos negar que siempre los hombres han sido, especialmente antes, más aún, los que lideran como los movimientos de revolución al final. Eso creo que igual es algo para darle una vuelta. En relación también al feminismo. Aprovechar de leer algo respecto a eso. Dice, el partido cumplía para ellas el rol tradicional de la familia en su completa estructura patriarcal. El partido como la madre afectiva con su regazo protector y el partido como el padre monolítico con su garra opresora. Que de hecho ese capítulo empieza diciendo, creo comprender a los militares con esto de la obediencia de vida. Y ahí empieza a hablar lo que decís tú hoy. Y es verdad, si pensamos en la historia de cómo se habla, por ejemplo, ahora de detenidos de desaparecidos, ha habido una lucha súper importante respecto a las mujeres que fueron torturadas, exiliadas y desaparecidas, las familias de las desaparecidas, respecto a relevar la violencia sexual que hubo también en las torturas. Mm. Que al hablar de la imagen solo de el torturado, el dirigente que se fue de exilio, se invisibilizó por mucho tiempo eso. Y desde ahí el feminismo también vino a tirar su patita aportando en eso, porque si no, claro, pues querían solamente como los dirigentes en el pedestal, ¿cachai? Como intocable, y en su momento, claro, como las víctimas, que sí, efectivamente lo fueron, pero no fueron lo único. ¿Cachai? Como decir tú, entre medio también, en otras funciones de servicio, estaban las mujeres. Y cómo también ha sido en la historia en general, o sea, nunca hablamos en la historia de las mujeres que para los hombres llegar no sé, a la independencia, no sé qué, o a llegar a tal país, necesitaron mujeres también, pero no se habla de eso, como algo muy importante, creo yo. A mí algo que siempre me ha costado mucho pensar, como estos temas que nunca le encuentras como una opinión al respecto, como, no sé, esto de que el universo se expande, cómo pensar el universo siendo más grande, si es infinito, como estas cosas que te vuelan un poco la cabeza. A mí siempre me ha costado mucho pensar como la entrega que tiene una persona con un ideal. Me cuesta muchísimo. Por ejemplo, o sea, los ejemplos más como quizás extremos son las inmolaciones. Como me acuerdo que una vez vi una película que la recomendaría si me acordara cómo se llama, porque solo me acuerdo de esa escena, que es como relata la escena súper cruda de una persona como despidiéndose de su familia yendo a inmolarse solo porque estaba en la televisión. Entonces esa persona muere solo para que salga como en TV por cable. Oh. ¿Cachai? Como una vida desaparece por eso. Otro ejemplo del cine, ahí me salto ya como, bueno, todos del cine, pero ya me salto como más a la fantasía, por ejemplo,
no sé si han visto los Juegos del Hambre, esta imagen como de gente que va marchando a una represa a cortar el agua solo para que en el Capitolio se les corte la luz como 10 minutos. Y gente muere por eso. No sé, como Vi de Vendetta, ¿cachai? Gente también marchando al Capitolio y gente que muere por eso. Entonces, esto como de entregar la vida, me cuesta muchísimo comprenderlo y creo que es relevante como ponerlo como en la palestra a propósito de que estamos hablando de que lo personal es político. Entonces, claro, estamos como haciendo quizás a veces algunas reflexiones más como cotidianas o más desde el vivir, pero es súper complejo mirarlos, por ejemplo, desde el morir, como de cuando alguien es capaz de morir por eso. Y creo que eso también lo vemos aparecen algunos pasajes que tratan ese tema en el libro, y que al menos para mí son como los que más me cuesta leer. Son como los que más me cuestan. Y a propósito de la relevancia, o de la función que ha cumplido el feminismo en relevar la violencia y las torturas sexuales en la dictadura, para mí son las que más me duelen leer. Porque siento, obviamente cualquier tipo de tortura es grave y es terrible, y también me pregunto como, ¿qué lleva a una persona al hermetismo que implica la tortura? ¿Me entienden? Como esto de no soltar la información, que obviamente es relevante, que protege la vida de otras personas, pero que también la sostiene ciertos ideales. Entonces, quizás es que tengo ideales quizás muy débiles, no lo sé, pero me cuesta muchísimo imaginármelo. Me cuesta mucho, mucho. Entonces, sí, la violencia sexual es la que más me duele, a propósito de lo que uno puede leer como de los relatos. Es súper terrible porque lo siento como algo tan íntimo, aun cuando todas las otras torturas también lo son. También atentan al cuerpo y también atentan a la dignidad, pero no sé, me pregunto también si es porque son mujeres o si es que me dolería igualmente, como independientemente de la biología del cuerpo. No sé, lo dejo porque no tengo respuestas. En Teoría de King Kong, la Virginie Despentes hablaba de la violencia sexual como un arma de guerra. Ahí, por si quieren volver a releer y escuchar nuestro capítulo pasado, que no lo comentamos tanto, pero ella lo escribe. Y lo describe así, como una forma más de dominación, que históricamente ha estado en todas las guerras, en todas las invasiones a los territorios. Y podemos recomendar un libro que con la Dani ha estado un poco dando vueltas en un curso que estamos tomando de lectura y discusión, de la Constanza Michelson, una autora que ya hemos leído, que es un libro que se llama Una mujer en Berlín, que ahí también relata un poco sobre eso que tú dices, como es una historia como anónima de una periodista militante, por así decirlo, del partido nazi, y cuentan cómo, a propósito como de la salvación, por así decirlo, de que termina la guerra, a propósito del ejército ruso, como de evaluar esta figura de héroes, porque violan a un montón de mujeres alemanas nazis. Entonces, igual está interesante como eso, como la violencia sexual como parte de la guerra, más bien simbólica. Sí, no ignorar que la revuelta popular aquí en Chile también hubo mucha violencia sexual que todavía está impune, así que no es tampoco que veamos que hoy las guerras, o sea, con las cruzadas, Ya, o sea, sí. sigue estando. ¿Sí? Tienes razón, tampoco tengo que ser mi mea culpa de que no conozco una documentación como oficial, ¿cachai? Y que Sí, también dice que po. no hayan tantas documentaciones oficiales. Es verdad, los relatos. Ya, mi pasaje favorito también me costó mucho decidirlo, anoté muchos. Pero voy a decir este porque es del único que me acordaba en esta relectura. Entonces, de ahí tiene también un valor. Y otro, no es menor, que habla del aborto, un tema en boga ahora que deberíamos discutir permanentemente porque ojalá se venga pronto esa discusión a nivel legislativo también en Chile. Eh, ocurre a la hermana de una de las protagonistas, a Soledad. Ella se describe, viene de una familia muy acomodada, muy religiosa también. Entonces, desde ahí, en esto que empiezan a hablar de su iniciación sexual, que fue para ella, como lo describe, como bien tardía, por su credo, o sea, como que por eso ellos se afirmaban, y en un momento en la universidad se empiezan a mezclar.
como el servicio de los grupos estos cristianos que querían ir a servir y se dan cuenta de que quizás desde ahí la izquierda también les da una respuesta. De hecho, nada que ver. En algún momento también hablan de cómo la ideología es algo de qué agarrarse. En algún momento para una de las protagonistas fue Dios, después fue su ideología política, y después cuando se sale de eso también es como de qué me agarro ahora. Es también una ley súper súper importante que cómo van atravesando sus trayectorias de vida. Ya bueno, en ese contexto, una de estas chiquillas, la hermana de la protagonista, tiene un pololo con el que estaban practicando la castidad. Que ella decía como que no, no, le decía aún no, aún no. Ya como un año de pololeo por lo que describe, y en algún momento él abusa de ella, sin penetración, pero sí abusa de ella y ella resulta embarazada. Y bueno, obviamente con todo este contexto lo hace aún más terrible, pero de nuevo, como lo maravilloso de cómo escribe la Marcela Serrano es cómo relata todo lo que pasa después, cuando su hermana, su prima y las otras chiquillas de ahí la acompañan a realizar el aborto a una clínica privada. Obviamente describen así como vendimos todo porque era muy carísimo, ellas venían de una familia acomodada, como que se consiguieron por todas partes los ahorros que tenían para vacaciones, los anillos, una chaqueta de cuero recién comprada, como que todo sirvió para pagar ese aborto. Describen también cómo es el manso negocio. Y es terrible verlo así porque es verdad, o sea, podemos ver desde la clandestinidad, desde lo injusto, desde que no sea el Estado quien se haga cargo de esas situaciones, pero también como de verdad es el medio negocio para los doctores que lo hacen, que incluso piden recomendación y dicen, no, este es el más seguro, el mejor, no sé qué, pero con lo carísimo que les cobro, ellas también se lo cuestionan desde ahí, pues hacen la diferencia con los países desarrollados que sí tienen el aborto asegurado por el Estado, que eso en realidad es la despenalización del aborto, es que el Estado te asegure la vida en una intervención así. Que es la discusión que hubo ahora en Argentina, o sea, aprobando esto o no, no es que las mujeres vayan a abortar más o menos, solo que van a abortar seguras. Esto ya pasa y no va a dejar de pasar. Claro, y algo que, bueno, quizás podemos retomar con las preguntas de más adelante, cómo posterior al aborto todo se organiza, bueno, antes también cómo se organizan para juntar la plata, cómo se organizan para cuidarla, para protegerla, porque estaban muy vulnerables físicamente, o sea, le decían, entre las indicaciones que le dieron después del aborto era como que no pase frío, y se fueron a un departamento, estaba lleno de estufas, como describe como ese escenario, y toda súper preocupada, y cuando la Soledad, que es quien se realiza el aborto, despierta, le dice como, oye, ustedes son irresponsables, yo me podría haber muerto. Y todos como para adentro, así como, ¿qué hacemos? O sea, sí, ya fue, ¿cachai? Y fue algo que ella quería. Pero también está esta contradicción, pues como obvio que ella no quería esa gestación que estaba llevando, pero el riesgo que pasó. Y cómo después le agradece también a todas estas mujeres que están a su alrededor cuidándola, alimentándola y apoyándola en ese momento, eh, para haberlo hecho posible también. Insisto, esto se contextualiza en plena dictadura en los 80 y hasta el día de hoy sigue siendo igual y peor quizás, como que a la vez el acceso a la información quizás lo hace más difícil, pero también quizás el control es más. Entonces, no sé, eso es lo que también me llama harto la atención de este texto, de cómo podemos verlo quizás muy antiguo. No habíamos ni nacido cuando estas mujeres estaban viviendo todo eso, pero probablemente todas seguimos pasando mucho de lo mismo que ellas vivieron. Eso es muy fuerte verlo así. También a mí algo que me llama la atención de ese pasaje es como el silencio, como frente a una situación que obviamente es traumática, pero es un poco, y que también lo vamos a comentar después, como este entendimiento del grupo de mujeres que aún sin haberlo vivido comprenden de cierta manera la experiencia como de vulnerabilidad. En tanto la Soledad dice, mira, voy a llorar una vez y no voy a llorar más. Y todas las demás como que lo comprenden. Y a mí se me viene un poco como la figura como de los aquelarres, como de una comprensión como en el silencio, como de la experiencia, y que quizás no está tan mediado por la palabra y que pasa más como por el cuerpo de un otro. Y de un otro que puede llegar a comprender la experiencia de vulnerabilidad y una decisión tan difícil. Entonces, eso es una de las cosas que me llama la atención de ese pasaje que tú comentabas, Coca,
Y lo otro es, obviamente, el análisis como buenísimo que hace María, que es la que narra, que es la hermana de Soledad, sobre las políticas públicas, pero también el análisis que hace de los hombres, como ella llamó como a un ex de las mismas comunidades cristianas. Y él así como, oye, mira, te tengo esta, como le dio opciones. Y ella como que de repente tiene una reflexión así como un darse cuenta, un insight así como, oye, a nosotras nos piden que seamos como vírgenes, castas, como muy así, muy así, pero, y ella dice como, estos son los hombres con los que estamos destinados a casarnos. Como, y ahí también ella, no me acuerdo si es ahí o en otro momento en el que hace el análisis como, ya, pero ¿cuáles son las mujeres con las que ellos se acuestan que no son las mujeres como nosotras, que nos enseñan cómo supuestamente es una mujer? Entonces ahí también vuelve a aparecer en esa narrativa esta como dicotomía histórica entre la mujer santa y la mujer puta. Como, y que eso, o sea, lo podemos ver como súper inundado, lamentablemente también como en narradores varones chilenos, como aparecen muchas veces como hombres teniendo a los 15 años primera vez con la empleada, como con una mujer que puede tener sexo antes del matrimonio porque su virginidad no vale, de cierta manera. Entonces igual es como interesante esa narrativa que yo creo que obviamente a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo, pero nosotras como aún queda, ¿no? Pero nosotras lo experimentamos quizás como en nuestra loleinidad, como adolescencia, como en los carretes, como, oye, un hombre podía tener muchas luminosas en el brazo porque había pinchado con mucha gente. Y era súper como, uy, como el gallo seco, ¿cachai? Pero una seguía siendo puta por besarte con varios tipos. ¿Y por qué él no? O sea, no es porque no es el querer que un hombre también sea como puto, sí, como que tenga esa etiqueta, sino como que no la tengamos que tener nosotras por hacer lo mismo. Y creo que eso es como la reflexión que me evoca, que tampoco estamos como tan lejanos de eso. A mí me gustó como también, y ya no. claro, a mí me gustó como también cómo tratan el tema, bueno, lo que cuenta la Coca, como al final todo, es como que, como pasa esto y como que todos acuden a ella, así como una manada, así muy apoyándose y muy linda. Pero también como lo que la autora también relata como en la vida de esta mujer, como que al final también se pudo sanar, al parecer, como que después no se cuenta tanto más, si no me equivoco, pero pudo sanar como ese evento, que no es solo el aborto, sino también el abuso. Que también es algo que yo creo que de a poco se ha ido como también hablando más, porque al final fue como o sea, fue abuso porque él terminó sin su consentimiento. Entonces, al final también eso muchas veces antes no se veía como una violencia sexual y creo que igual es importante recalcarla como tal. Eh, y eso me gustó mucho como al final, como que hay un final feliz, por decir también, no se queda en esa nostalgia que igual podría pasar y bueno, si hubiera sido así también es parte de, pero como que también revitaliza un poco pensar que esa mujer como que pudo tener otras experiencias en donde sí pudo vivir la sexualidad de manera como positiva. De hecho, como que lo remarca, como que ya fue, creo que la primera que, que volvió a hacerlo, porque también estaba mucho esta como idea de quién iba a ser la primera y cómo eso iba a ser considerado como más suelta y una de ellas de hecho reniega al haber tenido relaciones con uno Oh, ¿verdad? de, no me acuerdo, era de la comunidad también cristiana, no me acuerdo, pero era un hombre con el que había estado y fue muy buena esa parte, como una de ellas no quiso asumir, como al final eso es súper fuerte, como tener que ocultarlo. Es muy chistosa esa parte porque la mira con cara de la audacia. La audacia. De que el tío dice no, y la otra como que relata muy bien cómo la mira con cara de mentirosa. Oye, bueno, para hacerla un poco más corta, para mí mi pasaje favorito quizás es un poco más como de la forma en que está narrado el libro, y no es spoiler porque es lo primero que sale en el libro, que
nos relata la escena de María en un psiquiátrico, como siendo internada a propósito de X situación, y que tiene frases como muy icónicas, como no me quiten el cigarro, es para lo único, para lo que tengo voluntad en este momento. O sea, frase muy buena. Y tiene como, y narra este pasaje, una suerte como de, no sé cómo decirlo, un adelanto, no sé, y narra eso a modo de prólogo, y luego empieza como la historia así como en serio. Entonces luego vuelve a narrar eso mismo previo al epílogo, como casi en el último capítulo. Entonces es, sí, claro, o es el epílogo, parece que es, No. bueno, más o menos por ahí casi al final. Entonces igual es interesante como leer el pasaje sin saber la historia y leer el pasaje luego sabiendo toda la historia de cómo ella ha devenido para que esté en esa situación. Entonces eso me gustó harto y también, como les decía, que este libro es muy de la historia como más del pasado de cada personaje, entonces es súper entretenido cuando la autora hace como estas vueltas al presente y es como que nos vuelve a situar a las 4 en el lago, conversando de cosas, tomándose una copa de vino, algunas de whisky, comiendo algo y ahí como que nos vuelve a decir como en ese eterno presente. Nos vuelve como a poner en esa escena de unas tomando un baño, otras haciendo, no sé, o dando un paseo, las otras conversando frente a una chimenea. Entonces eso es súper como bonito, como ese ir y venir que se hace en el libro es súper interesante, sobre todo porque ahí es cuando aparecen como quizás las reflexiones como, no sé si más teorizadas, pero sí más hechas palabras, y luego vuelven como a la historia que vuelve a tener como tema central a la mujer, y todos los temas que hemos ido hablando, no sé, pues al aborto, al matrimonio, al sexo, y luego como que vuelve a estas reflexiones, como esto de que decía la Coca, de que comienza el capítulo diciendo, oye, bueno, ahora comprendo los militares, y va a la historia, así como, esto me recuerda a una historia. O, oye, la Sara que en algún momento dice, oye, ¿se han fijado que son feas las vaginas? Como, y va a la historia de vuelta. Entonces eso es súper interesante. Y eso es como uno de los pasajes, no sé si no son pasajes, pero es como de la estructura que puedo como comentar que es bacán. Yo creo que eso es lo que Eh, atrapa, como que nunca se termina de... Siempre hay algo ocurriendo muy interesante. sí, y que conocen muchas mujeres. Y o sea, ¿cuántas probabilidades hay de que a tantas les hayan pasado cosas tan pencas? Como, y obviamente es un libro de ficción, pero quizás podrían no estar tan lejanos como a la realidad. Yo creo que solo la edad también les permite hacer esa vuelta, ese ir y venir, como decís tú. Mm, Los momentos que han vivido, el compartir, por las luchas que han llevado juntas también, y los distintos momentos que atravesaron le hace quizás ahora a esa edad hacer ese análisis hacia atrás y sí, pues terrible, estadísticamente todas vivieron cosas horribles. Y no solo ellas cuatro, todas las que estaban a su alrededor también. mm. Oye, pasamos a la tercera pregunta. Sí. Eh, ¿Cómo vamos con el bueno, tiempo? 10 para las 6. Bueno, una de las historias que más se cuenta a lo largo de la historia es la de María, y que ya uno le agarra como mucho cariño, siento yo, como que comprende sus vulnerabilidades a pesar de que ella se narra todo el tiempo muy fuerte, por así decirlo, como muy empoderada. Y en ella se muestra bastantes veces la tensión entre ser feminista y por una parte como ser bonita y ser como no acomplejada, como en el estereotipo de ahora obviamente mucho más derribado, pero como de ser acomplejada, como de ser feminista, como de ser fea o ser resentida, etc. Y también con la atención de ser como hetero, muy hetero, y que sea muy liberal como sexualmente y que le gusten muchísimo los hombres y que no tenga como miedo a decirlo. Entonces, es interesante como esta coyuntura porque ya la hemos ido abordando con Teoría King Kong y también ya lo fuimos abordando un poco cuando leímos a Chimamanda, cuando leímos Todos deberíamos ser feministas, ahí ella también aborda un poco sobre cómo supuestamente se imaginan a las feministas que son y cómo también con esa como identidad un poco más etiquetada o un poco más
encapsulada o cristalizada, es que nosotras luego leemos nuestras experiencias de la heterosexualidad, del sexo, del amor, de las parejas, como todo lo que tiene que ver con la figura del hombre también, y con lo que nos imaginamos de cómo debiera ser una mujer feminista. Entonces la pregunta es cómo nos sentimos al pensar un poco en esta suerte de coyuntura, cómo lo significamos o cómo la hemos ido experimentando. A mí me pasa que, bueno, se me vienen muchas cosas a la mente. Primero, como obviamente ir derribando también esos mitos, como creo que igual siempre es importante recalcarlo, de que no porque una persona es feminista o se considera feminista, no vive ciertas como contradicciones eh, de lo que es estar en una relación con un hombre, eh, por ejemplo, pensando en una relación heterosexual. Eh, Pensar, o también yo creo que en cualquier tipo, o sea, creo que la connotación feminista te lleva siempre a decir como no tienes que depender tanto, especialmente si es un hombre, como que hay ciertas corrientes del feminismo que son mucho más categóricas en eso. Y creo que igual es importante como abrazar, cuestionar y como, no sé, ponerle ojo como también a cómo vamos viviendo como esa necesidad de independencia o de desapego del otro, como que igual es algo que me lo he cuestionado como harto, más que nada porque creo que eh, no necesariamente porque no te quieras enganchar de alguien, eres más o menos feminista, o el entregarse al final, como el entregarse al amor. Creo que estas mujeres, o sea, María, por ejemplo, que es como un ejemplo muy como claro, como que me pasa que yo siempre la pensaba como una mujer que quería enamorarse, pero como que no se permitía a sí misma eso. Como que todo el rato estaba buscando escapar del vínculo con un hombre, en este caso, porque ella era heterosexual. Y como también las mujeres de afuera la veían como muy libertaria y muy como como hoy ya no se engancha, como, no sé si lo connotaban como algo positivo, pero sí como que la categorizaban de esa manera. Pero yo creo que también hay hay algo como coercitivo, como poco libertario, también en el no permitirse como engancharse. Como, siento que en estos tiempos como que vivimos mucho, no sé, me fui para otro lado, pero como que a eso me llevó la pregunta, como a pensar en el tema de los vínculos y cómo María al final, eh, no sé si se validaba como desde esa libertad sexual, no lo sé, no sé si llegué a analizarlo a ese punto, pero sí pienso mucho en cómo al final cierta libertad supuesta de desapego, como que no es tanta libertad, para mí, por lo menos. Yo creo que ella igual sufría por amor. Nadie que no sea, o sea, no por ser feminista no sufres por amor. Creo que tampoco hay que tener la fantasía de que porque eres más feminista vas a sufrir menos por amor. Creo que el amor obviamente tiene sus niveles de sufrir, o sea, me refiero a como no vas a sufrir porque, entonces tienes que dar una relación si él es violento, por ejemplo, no. Pero sí, obviamente van a haber situaciones que te van a doler, como que yo creo que el amor igual puede doler en ciertos grados, como porque al final estamos en un vínculo con una otra persona y si nos separamos de esa persona nos va a doler. Entonces, como esta idea como del amor no duele, a veces me lo cuestiono, pero también entiendo que va por la línea de todo lo que es el amor como un poco más tóxico y más violento también. No sé, me fui por otro lado, pero eso, María me hizo reflexionar mucho el tema de los vínculos y cómo al final, no sé, yo pensaba todo el rato que ella escapaba de formar algo, no, más que por quererlo, por miedo a otras cosas. Pero yo creo que eso, como el relacionarlo no con el feminismo, es decisión de ella, como leerlo, porque que a ella le sucede, que tiene que ver como con una liberación sexual, un poco como que de repente le cuesta como encontrar vínculos con este como deseo que nosotras interpretamos, de que en realidad ella quiere como enamorarse, y
y también como por toda una lógica de comprender como de cierta manera cómo deben ser las relaciones y de también sus ideales con respecto a las cosas que ella no quiere sacrificar por las relaciones. Por También. ejemplo, como el amor libre, yo siento que eso, como la decisión de analizarlo desde el feminismo debiera ser de ella, por ejemplo, no de un otro, como de decir, ay, bueno, tan feminista y anda ahí como sufriendo por amor, ¿cachai? Al final esas son como cosas que son, o sea, no quiero decir que son separadas, pero es que podrían serlo. Y yo creo que eso es lo que a veces nos hace pensar que estamos en contradicciones, cuando pueden no serlo. Pueden ser análisis distintos, pueden complementarse, pero al final cuando hablamos de que lo personal es político, también tiene que ver con eso, como de que eso también es propio. Y es como, yo creo que también es un acto político, como decidir eso. ¿Cuánto de mis ideales confluyen también con como esta dicotomía de siempre que nunca me pongo de acuerdo conmigo misma de que es o no es, como entre el pensar y el sentir, ¿cachai? Entonces, sí, eso es O como sea, lo que yo viene lo a mí. nombro como Oye, me dieron un contradicción, comentario de la Fran. no, pero algo chiquitito, como que yo siempre lo digo como contradicción porque es como mucha gente lo lee, como decir, ay, son dos ideas cruzadas, pero creo que eso es lo humano, como que cuando digo contradicción no digo como algo negativo, sino más bien como lo natural. O sea, me carga la palabra natural, pero me refiero a como que así somos nomás, como Es somos como de para entenderlo. contradicción nomás, y lo teórico, no sé, que supuestamente debiera ser de X forma, nunca se aterriza de eso en la realidad porque somos humanos y todos somos distintos. Dale. Oye, voy a leer un comentario de la Fran que dice, siento que estereotipar a las feministas les ayuda a la sociedad a tratar de entender mejor algo que es difícil de entender por el común de la gente. Onda decir, todas las feministas son X, como que permite a los detractores como hacerte quedar mal como feminista y en vez de querer entender el feminismo, como que es útil para desestimarlo. Sí, pues que yo creo que estoy de acuerdo contigo porque estereotipar es como detener, como, ay, ¿cómo es la palabra? Como sinónimo de cristalizar, como hacerlo estático y que no permite ver como todo lo otro. Po. Y yo siento que igual eso puede incluso tener que ver con lo que comentaba como de pasaje la Dani sobre la colectivización de un partido, por ejemplo, de una ideología, como el comprender las feministas son de cierta manera y obviamente tiene mucho como para poder como atacarlo. Yo creo que debe ser alguna falacia eso, porque no me parece como muy lógico o razonable, pero obviamente tiene como esta función como más como para desestimar como un movimiento, pero también tiene consecuencias en una persona que, o en muchas personas, que es difícil ver esta dicotomía de la colectividad y lo individual. Entonces, la cristalización de una etiqueta hace muy difícil uno como ponerse como esa camiseta, ¿cachai? Porque uno piensa, o yo al menos siempre tiendo a pensar, y trato de que no sea así, que uno debe como ajustarse a esa polera en vez de que esa polera yo me la compre como en mi talla, ¿cachai? O yo la ajuste, o yo le haga como, le hilvane como a mi medida, con respecto también, estoy haciendo como un símil muy como modístico, pero con respecto a las otras prendas que también me pongo, pues, ¿cachai? Porque uno no es solo feminista, Es que yo creo también que hay más ocurren, cosas, hay más historias. sí, pues que yo creo que ocurren dos fenómenos, o como que está esto como idea de, me da susto entonces decir que soy feminista porque cualquier cosa que haga distinta como que me van a apuntar con el dedo y como el punitivismo al final que se genera muchas veces con respecto a si eres feminista o no, deberías hacer esto, si no, entonces no, así. Pero también creo que ocurre lo opuesto, mujeres que, o personas que, no sé, a lo mejor se identifican como mujer, pero con el género que sea, que se identifican como feministas, pero que también viven como con harta culpa cuando no cumplen como con ciertas, no sé, ciertas como acciones supuestas que debería hacer una persona feminista. Entonces creo que al final es como tratar como de vivirlo de manera así como culposa. Creo que igual tenemos que empezar a cuestionarnos eso. Yo creo que, por lo menos personalmente, también me pasó así como
de sentir que me llamaba feminista y que si, no sé, sufría por un hombre, como que entonces soy menos feminista, como al tiro pensar eso, como que te das cuenta que estás como todo el rato tratando de controlar algo que no tiene sentido, como no tiene sentido que porque ya me llame feminista no voy a sufrir por X cosa, de que supuestamente el feminismo dice que no, no sé. Y creo que eso como que a lo mejor disminuye un poco y como que se ha podido hablar un poco, pero creo que en su momento igual estaba muy fuerte el tema de que en un podcast, me acuerdo que lo escuché, en un podcast que se llama Copaz, creo que se llamaba como el termómetro feminista o no sé, como que se llamaba de una forma que le decían así como casi que te miden como qué tan feminista eres según tus prácticas y creo que cuando llegamos a eso es como súper heavy, como una mujer, por Volvimos. ejemplo, Dale, Dani, todo tuyo. ya ni me acuerdo qué iba a decir. No, no me acuerdo. Sigan, y si me acuerdo lo digo. Ya, en algún momento, a propósito de esto que dijiste como del termómetro feminista y la culpa alrededor de el cumplir o no esos estándares, eh, un poquito mata. Creo que esos estándares también vienen a propósito de las nuevas posibilidades que abre el feminismo, que es maravilloso. Pero que lo importante creo yo es verlo como eso, como nuevas posibilidades, no como nuevos dogmas. Y ahí es cuando creo que se convierte en esto de que ser o no ser, cuál eres, qué de todo esto que estoy aprendiendo que implica la deconstrucción de todo un sistema patriarcal, ¿cachai? Me hace sentido o no, a cuáles puedo adherir, pero no necesariamente tengo que practicar en mi vida tan rápido porque son procesos, ¿cachai? Como todas esas vueltas que es posible darle son vueltas largas. Ahora, respecto a la culpa, anoté una frase que dijo, no sé, en el libro en algún momento dice, la culpa de las mujeres, el océano entero. Mm, Como incluso algo que, por decirlo como que estamos gestando nosotras, entre nosotras, luchamos por esto, pucha, nos desarmamos enteras para armarnos de nuevo en este nuevo contexto y aún así eso lleva culpa. Es como no, no sé si es contradictorio, como que es terrible, es parte de lo que hemos ido aprendiendo y que probablemente también en algún momento vamos a ir deshaciéndonos, espero que sí. Eh, pero lo importante es ir viéndolo así, pues, como procesos que se van viviendo. En algún momento en el libro es bacán porque cuando hablan de nuevo del feminismo y del poliamor y de todas estas nuevas lógicas que ellas están hablando, insisto, en los 80, o sea, hace rato, eh, y que temas que quizá ahora pensamos que están en boga, en discusión, pero vienen hace rato, ellas dicen así como, y qué me queda a mí ahora? Dice, creo que tus hijos o tus nietos recién van a vivir esos cambios. Y que es algo que por lo menos yo siempre pienso, como los cambios, las revoluciones, todo lo que implica en hechos históricos, podemos verlos con mucha lentitud. Y por eso es cuando pensamos incluso, no sé, los inicios del feminismo, la lucha por el voto, todas esas cosas, pensamos que fue hace caleta, pero aún así nosotras en nuestra corta historia de vida también hemos vivido hartos cambios, entonces por eso también es importante de nuevo esto, como pueden ser procesos, que hay cosas que sí vamos a adquirir, quizás mucho más fácil, o más automático, o con muchas caídas, y hay otras que no, porque que nos va a costar, y está bien también, como de permitirse también eso. mm, sí. Ahora, y otra frase de la Subo Paso que dice que la heterosexualidad es muy vintage. Creo que es un poco a propósito de esto, como claro, no es que esté satanizada, solo que ya no es la única opción. Y creo que esto no es solo gracias al feminismo, aunque sí, sino también a los movimientos LGBTQI+, por ejemplo, de las teorías queer, de cómo en realidad se nos están insertando muchos, y estamos reconstruyendo, muchos nuevos paradigmas, ¿cachai? El ya no pensar solo en binario, como todas esas cosas, si lo pensáis, son así para que te explote la cabeza, pero efectivamente la estamos viviendo. Entonces, por eso insisto, como permitirse vivirlo de a poco también. Mm. Sí, pero yo como me gustaría como un poco modificar como esa frase, como más que la heterosexualidad sea vintage, como la heterosexualidad como norma única es vintage. Porque ahora igual nos encontramos, yo les contaba como que en TikTok me aparecen muchas como videos de gente como lamentándose así como puta la weá porque me gustan los hombres, como
También obviamente pasa por una lectura súper como radicalizada del feminismo, o también puede pasar como por vivencias de que en realidad hay lamentablemente como muchos como varones cis que como que siguen como luchando por esa posición de privilegio, ¿cachai? Y como también puede pasar como por esa experiencia de encontrarse lamentablemente con muchos saco weas. Pero claro, eso tiene que ver como con lo que te ha pasado, como con tu devenir, más que con que la heterosexualidad sea penca, ¿cachai? Yo creo que, claro, la idea es como transitar a no comprenderla como la obligación, como esto de que uno heterosexualmente no tiene que salir del closet, ¿cachai? Porque nunca te han metido en ese closet. ¿No? Y también Y por eso, No, dale. es que por eso es lo que he nombrado de las nuevas posibilidades, ¿cachai? Pensar que hay otras formas de ser, y esos son los nuevos paradigmas que estamos recién escuchando y aprendiendo, e interiorizando y masticando y desarmando también. Como claro, como decís tú, era la norma y no se cuestionaba pues, la heterosexualidad, ¿cachai? Ahora no, pues sí hay mucho otro escenario y eso también te da una posibilidad de que, por ejemplo, si tuviste muy malas experiencias, que puedas pensar en otro camino, por ejemplo, ¿cachai? En su momento no lo fue, pues ahora sí. No, y también como la idea de que, y también creo que me pasó a mí también, como esta idea, y que es algo que dice la Constanza Michelson, de que al final cuando también se sanatiza como a los hombres cis, como de que al final todos los, no sé, pues así como que igualáis a Hitler con tu compañero blanco de clase, como que no todos los hombres son iguales también y como que a lo mejor hay algunos hombres que son menos penca, obviamente no podemos dejar atrás como ciertas violencias, obviamente, pero sí es importante. No, pero me refiero a que obviamente no por experiencias de una o muchas veces, no por experiencias de familiares que te transmiten cierta idea, uno puede dejar atrás como las experiencias también, como parte de la vida también. Obviamente sin dejar atrás el poder, siempre va a ser importante relevar las violencias y lo que ocurre también como con los hombres, pero creo que es importante como ir diferenciando eh, como la diferencia entre ellos. Creo como, quizás como último punto para cerrar, otra cosa importante que nombran harto las mujeres de estos relatos, eh, a propósito de la heterosexualidad como el único paradigma, es que la mujer necesite al hombre en su vida. Y que obviamente creo que esto ya se está destruyendo un poco, espero que, así como dicen ella, en las próximas generaciones ya ni siquiera exista eso, de que una mujer solo es completa cuando está casada y tiene hijos, ¿cachai? Y desde ahí entonces también la heterosexualidad, o sea, no es por nada, la familia como la policía viene a completar esto también, con la maternidad. Entonces cuando pensamos en la realización personal fuera de las relaciones sexoafectivas, es que se rompe entonces de que ya no es tan necesario entonces ser un hombre para completarme, para ser feliz, para formar proyectos, ¿cachai? Entonces desde ahí también se empieza a romper esto de que como dice la Cami, podrían ser coyuntura o no la heterosexualidad y el feminismo, sino como no, podrían convivir fácilmente. El punto es sacarlo de que ya no es el único camino a seguir, Claro. ya no es la única forma en que vamos a llegar. De hecho, lo nombran harto, bueno, yo rayo igual con el tema de la maternidad, pero de cómo dicen, por ejemplo, en algún momento, ya, si te casas, entonces el siguiente paso es tener hijos, o si tienes hijos, como al final igual terminas siendo mamá sola, como que los papás no aportan mucho, o nada. Y como esos hijos, ese proyecto de tener hijos, es en pos de mi futuro, de no quedar sola cuando vieja. Entonces, desde ahí también hay muchas más cosas que romper junto con la heterosexualidad, que son, por ejemplo, la familia, no sé, por los proyectos personales. Ahora, algo que quizás, no sé si crítico, pero sí yo por lo menos estuve siempre presente en la lectura del libro, es que las cuatro mujeres igual, a pesar de todas sus historias de sus familias de origen, son súper acomodadas. O sea, no estamos hablando de cualquier feminismo tampoco. En algún momento igual lo dicen, la María con su hermana, que
no sé si consolidado con Magda, discuten como qué lucha es primero, la lucha de clase o la lucha de género. Y su hermana le dice, oye, cuando resolvamos el tema de las clases, después pensamos en tu lujo, que es el género. ¿Cachai? Y ahí hace este símil también, como, no, pero fue un hombre que se lo explica. Dice, si existe la lucha de clases es porque los pobres odian al que no es de su clase, si existe la lucha de género es porque las mujeres odian al que no es de su género, al hombre. No va por ahí. Creo que no va por ahí ninguno de los dos análisis, como que no tienen que estar separados, pero se entiende también el momento en que estaban, o sea, después de haber vivido la polarización del mundo entre el socialismo, cómo se instala el capitalismo a la fuerza en toda Latinoamérica por lo menos, eh, creo que sí, pues en ese momento era una lucha importante cuestionar, o sea, ¿por qué voy a luchar? Yo creo en este momento, 2021, con todos los privilegios que tengo también, que se puede luchar por ambas, que de hecho creo que nunca van separadas, pero también entiendo que en ese momento lo hayan cuestionado así, pues. O sea, ¿por qué lucho en este momento? Obviamente en contra de una dictadura y todo el ideal que teníamos antes, por ejemplo, en la UP, o me empiezo a fijar en el género y la hermana le dice así como, no, pues, o sea, para otro momento eso. ¿Cachai? El Al final feminismo cada uno también va tiene viendo su su cuna lucha. en la ilustración, pues, ¿cachai? Como en mujeres ilustradas, o sea, no es como, también tiene como un origen mucho más privilegiado, pero claro, yo también como que eso me lo he cuestionado como en el libro, porque como el vínculo entre ser como cristiano a ser de izquierda solo sucede como en la élite, ¿cachai? Porque por lo general en estratos sociales como mucho más desfavorecidos, la religión suele ir de la mano con ideologías más de derecha, ¿cachai? Entonces como esta lógica de pasar de Dios como en la izquierda es muy como de elite 70-80, como es súper como específico. Oye, pasemos a la cuarta pregunta para cerrar. Sí. La cuarta pregunta es como un poco más emotiva, porque esto tampoco es spoiler, porque luego cuando vamos empezando el libro, cuando la narradora es Ana, una de las mujeres, cuenta cómo se conocieron y fue como en una reunión frente a un proyecto que los convoca a una señora, no me acuerdo de su nombre, sí, pero las convoca a una mujer a formar parte de un proyecto y ella va como a esta primera reunión y hay tanto hombres como mujeres, pero ella como que se fija, como que al tiro se zoom, por así decirlo, en las mujeres que hay. Las mira, las analiza, pero no en este como análisis como competitivo, así como, oye, esta no sé cómo está vestida, no sé qué, como también se podría como estereotipar cómo una mujer miraría a otra, sino que en realidad es ella como mirando a sus pares. Y así como que comienza un poco el libro sobre cómo se empieza a desarrollar esa búsqueda como de las otras mujeres en ese espacio, lo cual luego desemboca, ¿no?, en este grupo de amigas que se quieren y que brindan por eso, porque ellas señalan como en una parte, como no siempre, no se encuentra en cada esquina a 4 mujeres que se quieran. Entonces, y que obviamente esto también tiene que ver con toda una lógica de las relaciones que supuestamente uno establece con otra mujer, que por lo general tiende a ser como de competencia. Entonces, la pregunta que tenemos en relación a eso es cómo significamos los espacios de mujeres y también los espacios de mujeres que además son amigas y cómo es nuestra experiencia al respecto. Yo creo que quizá ese fue uno de los elementos que mejor me hizo, o sea, que influyó en lo bien que lo pasé leyendo el libro. Como relatan todo esto, todos los espacios que vivieron acompañándose. Que, por ejemplo, en el tema del aborto, por ejemplo, en las separaciones que tuvieron con sus parejas, en cómo relatan también con sus familias de origen. Hay una de las protagonistas, Isabel, que relatan harto cómo fue su infancia y su madre, que la describen como alguien que era más esposa que madre, y cómo después ella se convierte un poco en todo lo contrario. Y cómo todas estas mujeres van acompañando también en ese proceso. O en Sara, que era una mujer que vivió y lo describe tal cual en un matriarcado, donde habían solo mujeres, ella, sus tías,
mamá, después ella tuvo una hija también como, sin un acompañante, sino un papá, y cómo de alguna forma todos esos espacios que vivieron de su vida las hace quizás como necesitarse también en toda su trayectoria. Eh, y creo yo, bueno, también mi historia de familia un poco parecida, somos casi puras mujeres, tengo mi grupo de amigas, que son ustedes también, de hecho que de ahí también como que entiendo un poco este espacio, como esta necesidad también de constantemente, como, claro, lo hemos explicado en otro momento, quizás cada una leía por su lado y nos prestábamos los libros. Pero incluso formar este espacio pues, y traspasar la frontera sobre la conversación de nosotras, sino también ir un poquito más allá, dialogar con otras personas. En mi pega también me pasa que por lo menos mi equipo más cercano somos puras mujeres, nuestro grupo de WhatsApp se llama Aquelarre. Y es súper mágico, de verdad que no sé cómo describirlo porque hay una sensación de cercanía, de comodidad en muchos aspectos, en todo el sentido, como en lo negativo y en lo positivo, que implica eso, como insisto, y de a ratos estar constantemente necesitándose. Creo que a propósito de las experiencias también, pues, como solo compartir quizás en un espacio así, con esa comodidad, eh, se puede compartir todo. ¿Cachai? Como por eso hablo como de lo positivo y lo negativo, como solo en un espacio donde otras personas han vivido probablemente experiencias muy parecidas a la mía o las mismas, es que da la confianza para eso. Eh, y eso si lo miro hacia atrás, agradezco a cada una de las compañías que he tenido y que pretendo seguir teniendo, entre ellas este espacio. Mm. Me Oye, pasa bueno, que, ay, perdón, no, dale, dale. no, me pasa que siento que es brígido cómo también van cambiando la forma en que siento que me he relacionado con las mujeres. Em, Como pensando cómo eran a lo mejor mis amistades más cuando chicas, cómo son ahora, cómo también la relación con las mujeres como desde la competencia también se ha cuestionado mucho más desde que conozco el feminismo, que no significa a lo mejor que ha cesado completamente, creo que no, pero sí podría decir que ya no es un problema tan irrelevante como a lo mejor lo era a lo mejor en la adolescencia, que se da como mucho más. Creo que ahora como que el sentir un grupo de amigas como que hace sentir que uno tiene como un espacio de acogida, como un nido, como un lugar al que acudir cuando no se está pasando bien o es tu lugar como intermedio entre a lo mejor tu familia y no sé, otras cosas, tu familia o si tienes alguna pareja o si tienes un trabajo, como ese es como ese lugar al que tú puedes acudir y al que a lo mejor no tienes que cumplir ciertas expectativas. Es bonito cuando se tiene eso, yo creo, porque a lo mejor como profesional uno puede sentir como ciertas responsabilidades, a lo mejor como pareja también puede haber momentos buenos y malos, pero a veces con la amistad como que ni siquiera hay tanto problema, como que siento que cuando o sea, depende, pero me refiero a que cuando se logra como congeniar con mujeres de una manera en que eh, sabes que van a estar ahí y que no se cuestiona el vínculo constantemente, como mejor uno se lo podría cuestionar con otras personas. Eso es muy bonito porque genera mucha seguridad, como que genera mucha, no sé, ganas de compartir, ganas de vivir como lo bueno y lo malo al final. Si también, no sé, se acude a las amigas en los momentos buenos como también en los malos y que estén ahí, como que también creo que es algo tan, no sé, le da como mucho sentido, por lo menos personalmente a mi vida, el poder sentir que tengo un espacio de amistad al que poder acudir cuando las cosas no están bien y también como pasarla muy bien y compartir así como cualquier cosa, tomar un té, como eso ya, como eso es tan gratificante. Sí, yo solo como me evocan dos momentos como súper específicos. El primero, súper reciente, hace una semana murió mi abuela y las cuidadoras principales eran mis tías y yo. Y claro, o sea, mi abuela se murió con un grupo de mujeres al lado tomándole la mano y diciéndole que todo iba a estar bien. Y había llegado uno de mis tíos que
basta decir que dentro de una familia machista ninguno de los tíos se hizo cargo de nada, aun cuando eran su mamá. Y de hecho se podría hacer un análisis un poco más como tangencial de que se esperaba mucho como de su esposa, siendo que él era el hijo. Pero bueno, esas son otras cosas, pero no hubiera sido lo mismo si lo hubiera estado. Y obviamente ahí yo siento que confluye un poco como esta coyuntura o contradicción que uno puede existir entre la creencia, como entre lo ideológicamente desde el feminismo versus lo que efectivamente sucede y el sentirnos como seres de cuidado, pero porque queramos, no porque estemos designadas para eso. No sé si me entienden, como que lo sentí muy propio nuestro, pero, y se sintió un poco como de mujer, ¿me entienden? Pero yo creo que la lucha también está porque todos podamos ser personas cuidadoras y no solo las mujeres. Pero sí, o sea, si yo lo hubiera estado, yo me hubiera sentido invadida, como incómoda. Aún no sabría explicar completamente el por qué, como quitando los análisis de el que nos odiamos un poco y entre todas las como deudas que yo siento que quedaron como con el cuidado de sus papás y que yo como nieta también me tuve que hacer cargo. Pero sí, como que esa imagen se me viene a la mente como ella muriendo con todas las mujeres que la cuidaron alrededor, que fueron mujeres cuidadas por ellas a su vez. Y esa es como la primera imagen que se me viene a la mente. Y la segunda es un momento hace unos años donde uno podía juntarse con más gente, antes de que estuviera este mundo distópico, que nos juntamos en la casa de una amiga, me parece que para un cumpleaños, y empezamos a jugar, pero por huevear. Empezamos a jugar como a contarnos cosas, a hacernos como preguntas muy como yo nunca, no sé, a contarnos cosas, descríbete en 30 segundos, fue a puro tensionarnos porque sí, porque nos gusta estar estresadas. Tomamos café porque nos gusta sentir como que nos vamos a morir. Y me acuerdo que una de ellas nos contó algo así como, no me acuerdo si había sido tan, no sé si era un episodio que uno pudiera catalogar objetivamente como grave, pero ella se emocionó mucho y después estábamos todos llorando moco tendido, como con los té servidos y comiendo y llorando, como alrededor de una mesa que nos separaba, pero nos juntaba a la vez, como sentir como esto comunitario del estar con un otro, y que es algo que yo siento que sé que esto tiene que ver un poco con la sexualidad, pero como que hay momentos como tántricos, como que no hace falta palabras, solo hace falta cuerpo con un otro. Y siento que con mi grupo como de amigas o con los grupos de mujeres con los que he podido estar y que están mediados por el cariño, siento que se han logrado eso. Y yo creo que por eso este libro es tan significativo, porque nos advierte que no somos solo nosotras. No, y porque también creo que desde la literatura, y no solo desde la literatura, yo creo que en modo general, no sé, la tele, como en las redes sociales, siempre se trata de rivalizar entre mujeres, como que siempre se trata de generar como alguna competencia, como hablábamos, o como se trata de comparar, de decir quién es mejor, y creo que en este libro nunca ha tratado sobre eso, como que trata como de mostrar cómo es la vivencia de estas mujeres y cómo se apoyan entre sí de diferentes maneras, como sin estar a lo mejor de acuerdo siempre con la otra, pero sí desde el apañarse, como que esa palabra es como muy como el estar ahí con la otra y eso es muy bonito, como que no sea siempre el tema entre mujeres como el que se odien o el que estén compitiendo por un hombre o el que estén en disputa. Creo que igual es importante que podamos empezar a hablar de mujeres, cuando hablemos de mujeres que se quieren, de mujeres que quieren estar juntas y que quieren compartir sus vivencias, no solo desde la competencia por un hombre, o también no solo desde hablar de un hombre, como, también a veces como la idea de, ay, nos vamos a juntar y vamos a hablar de hombres, como no siempre tampoco, como que también se puede dar, obvio, pero no es el tema central también, como que podemos también tener otras conversaciones, como, y de hecho a lo mejor podemos hablar de lo que nos pasa con los hombres, pero no necesariamente con los hombres como en el diálogo central, al final también hablar de nosotras, como
en eso. Y eso es como bonito, me gusta este libro, como que de hecho, por eso digo, como que ahora lo leí de nuevo y fue como, qué bacán, como lo miré como mejor con otro ojo y más maduros y realmente logro decir, ok, este es un libro muy interesante y muy recomendable para que todos puedan leer en lo posible. Sí, desde ahí, como últimas 2 ideas que me quedan, pues, algo que creo que nombramos harto en nuestra experiencia es como la seguridad. eh, y quizás sí, ya yo soy quizás la que dice las cosas crudas, pero estadísticamente no es tan seguro estar con un hombre al lado, hay que decir. Desde ahí nacen los espacios separatistas, por ejemplo. Entonces, en todo sentido, no solamente desde las posibilidades de abuso sexual, sino en muchos sentidos. Entonces, desde ahí también quizás como este surgimiento de la necesidad o de visibilizar más, como dices tú, Dani, las instancias de solo de mujeres. Sueño con un día que no sea necesariamente así, como lo hemos dicho en algún momento. Sueño con que algún día no exista el feminismo, no porque no me guste, sino porque no sea necesario nombrarlo como tal. Cuando está la discusión de por qué se llama femicidio, es que no es casual, no es una muerte cualquiera, ¿cachai? Como que todas esas cosas que tenemos que ir nombrando de una u otra forma para hacer esta diferenciación, espero que algún día no existan, pero o sea, hasta ahora, bueno, están, yo los disfruto como dije recién. Y entre esos, ay, perdón, vale, está bien. Y entre esos, pienso en la marcha del 8M, como qué espacio más seguro que una marcha feminista. No sé, de hecho me da mucha risa porque todos decían como que ese día las micro y los metros andaban como que olían bien, porque eran solo mujeres. Ya, pero sí, de verdad, como he escuchado mucho ese relato de mujeres caminando por la calle muy seguras. ¿Por qué? Porque estaban con otras mujeres alrededor. Oye, ya cerremos. Ya, chao. Los dejamos obviamente a todos invitadas a leer el libro, a conocer a la autora. Creo que es una autora súper destacada, que es súper necesario conocer. O sea, yo en el colegio leí solo Isabel Allende y el relato más icónico, y ni siquiera es el más entretenido, tengo que decirlo. Tiene otros mucho mejores que me han gustado muchísimo más, pero a las mujeres se nos tiende como a no considerar clásicos. Entonces, sí, creo que es una autora que vale la pena mucho leer, investigar los libros que tiene casi 14, 15 por ahí, novelas, tiene cuentos, y eso, que los invitamos a leerla. También les invitamos a escuchar nuestros capítulos anteriores en Spotify. También tenemos nuestros videos en Instagram. Próximamente también vamos a estar como intentando hacer un poco más como de otros contenidos en nuestro feed, ponernos un poquito al día con los videos que teníamos pendientes de subir. Y eso, pues, que no, que... ¿Ah? ¿Cuál se viene? Se viene, no lo tengo en físico porque no lo he comprado, pero la próxima lectura es... el 7 de febrero. No, sí, por el 7 de febrero, El patriarcado del salario, de... No me acuerdo cómo... No, crítica feminista al marxismo, una cosa así. Silvia Federici. Sí, pero no me acuerdo de la autora. Silvia Federici, una clásica. De Silvia Federici. Así que estaremos leyendo las próximas 2 semanas ese libro. Es cortito, pero como es un libro ensayístico, seguramente nos cuesta un poco masticarlo. Así que por si alguien ya lo ha leído o tiene ganas de leerlo para que se una a esta lectura. También esos son como los únicos avisos hasta el momento. Sí, gracias por estar a quienes estuvieron, no sé, si no a los del futuro igual. No lo dije al principio, pero creo que es importante decirlo de que si van a haber spoilers, así que está bien igual, si cuando alguien escucha algo relacionado al análisis con un título, va a saber que se viene, así que no sé qué. Pero no, yo creo que no hicimos tantos. No, pues pero por eso, como que hay que asumir que están. Sí. Sí, deberíamos decirlo al principio. Sí, para la próxima. La próxima está hecho.
Pero Ya, pues, eso, nos vemos el 7. Los chuta, vimos. vale, bueno, chao. ¿No queréis decir algo? Nada, solo que ojalá que se esté notando que estamos tratando de hacer como libro ensayístico, literatura, otras producciones, como que estamos intentando como alternarlo para que obviamente las lecturas no sean tan pesadas todas las veces y para diversificar también como lo que se lee en el espacio. Eso, ahora sí, Dani, puedes dar la corta. Ya, ahora sí, ya, chao. No, chao, Ya, nos vemos.